Voy a empezar esta disertación, estas clases, o por lo menos exposiciones, refiriéndome a los principios generales del derecho penal. Y creo que es el homenaje adecuado, rendírselo a un joven que no era jurista, que tenía 25 años cuando escribió un libro que todavía hoy es famoso, que es el libro de los delitos y de las penas, o sea, el Marqués de Beccaria. Y viene bien esa referencia porque justamente tengo que referirme a qué es el derecho penal y tengo que empezar a decir que es la ciencia o la disciplina que se ocupa de los delitos y de las penas. También es oportuno aclarar que sobre el fenómeno delito como infracción a las reglas de convivencia social, infracción más grave a las reglas de convivencia social, es posible apreciar este fenómeno a través de distintos enfoques y distintas disciplinas. Yo tuve la suerte de tener como profesor a don Luis Jiménez de Azúa, que fue un jurista insigne y que, exiliado del régimen de Franco, tuvo que refugiarse en América Latina y dio clases en distintas universidades latinoamericanas. Y él decía que existe una enciclopedia de las ciencias penales. Esa enciclopedia de las ciencias penales enfoca el delito de distintas perspectivas. O sea, puede haber una filosofía penal en el sentido de que aplique a esta disciplina los principios fundamentales del conocimiento. Puede haber una historia penal y puede haber disciplinas que ya tienen un enfoque más preciso y que además nos interesa a nosotros como juristas. O sea, tenemos la posibilidad de analizar la dogmática penal, a la cual me voy a referir en algún momento. Podemos analizar la política criminal, podemos analizar también la criminología y una cantidad de disciplinas auxiliares que tienen hoy fundamental importancia, como son las técnicas de investigación. Incluso también las disciplinas que se ocupan de analizar más profundamente cómo funciona la resolución individual de estos casos. Estoy pensando en este momento en los actuales aportes de las neurociencias. Pero me voy a referir en este momento al derecho penal en términos muy generales. El derecho penal es en realidad una rama del derecho, obviamente, que tiene como objeto primordial reducir y regular el poder punitivo del Estado. Esta idea es muy importante porque nosotros estamos viviendo en un Estado democrático de derecho y tenemos la suerte de que nos rija fundamentalmente una Constitución y tenemos la suerte de que nos rijan leyes penales. En el caso del Código Penal, el Código Penal tiene un abanico de títulos que se refieren a distintos bienes jurídicos afectados y tiene también, en el caso del Código Penal argentino, disposiciones de la parte general que justamente reducen el alcance del poder punitivo del Estado, aunque el Estado haya previsto como delito y fijado en la ley algunos de estos hechos de suma gravedad. Me estoy pensando en las disposiciones del artículo 34, inciso primero del Código Penal argentino, que se refieren en términos generales a la imputabilidad, pero aclaran en qué casos una persona que ha cometido un acto a los que se refiere el libro segundo del Código Penal no es punible. Tengo para mí claro que entonces el papel fundamental que tiene que desarrollar el derecho penal en estos estados democráticos de derecho es reducir el poder punitivo del Estado. Lo peor que puede ocurrir, a mi juicio, es la expansión del poder punitivo. Y esto, en nuestro caso, no es posible técnicamente y jurídicamente porque existe la barrera fundamental que fija la Constitución Nacional
justamente para que el Estado no pueda hacer lo que se le ocurra, sino que tiene que estar sujeto a las reglas que ella misma establece. Concretamente, entonces, el derecho penal lo que está haciendo es reducir el poder punitivo del Estado. Yo tengo la sensación, y quiero transmitirla, que cada vez que aparece una ley, o aparece un proyecto de ley, o aparece una aparente demanda social, fundamentalmente a través de los medios de comunicación, para que se expanda el poder del Estado, realmente esto es preocupante, porque va contra los principios de la Constitución Nacional y contra los principios del derecho penal moderno. La problemática, por lo menos en el sentido, doctrinario de la cuestión, es qué funciones cumple el derecho penal. Porque yo recién estaba diciendo que el derecho penal tiene como misión reducir el poder punitivo del Estado, pero obviamente cumple una función positiva, que es el tratar de amenazar con sanciones sumamente graves a las personas que infrinjan las reglas elementales de convivencia. Y la discusión se plantea actualmente, en alguna área doctrinaria, sobre cuáles son las funciones del derecho penal. Yo apunté la tutela de los bienes jurídicos, y como conjunto o alternativa, la tutela de valores éticos, sociales o de la validez de la norma. Yo creo que estos temas no son excluyentes, o las funciones que acá se nombran no son excluyentes, pero es necesario que fije mi postura al respecto. Estoy absolutamente convencido, por lo que dije antes de lo que regla la Constitución Nacional, que la función del derecho penal es tutelar bienes jurídicos. No puede ser de otra manera, por lo que dice incluso la Constitución en el artículo 19, al cual me voy a referir más extensamente más adelante, porque no puede la ley penal tutelar valores éticos sociales exclusivamente. Lamentablemente en el mundo, estoy pensando en el siglo pasado, hubo momentos de la historia de la humanidad en que la pretensión era justamente garantizar valores éticos, sociales, y no totalmente fincar el esfuerzo en la tutela de los bienes jurídicos. Y por supuesto ahí se puede crear un problema que ya no sería factible aceptar en el Estado democrático de derecho, porque valores éticos sociales pueden ser captados de distinta forma, y el derecho se opone a la moral. Una cosa es la moral, otra es el derecho. La moral, entiendo por moral, la moral individual. Cada uno es dueño de pensar, de creer, de querer, de no querer, etc. Y el Estado no puede intervenir. Solamente puede intervenir el Estado cuando el individuo afecta reglas elementales de la convivencia, afecta a terceros, como luego voy a explicar. Y en cuanto a la función de tutela de la validez de la norma, que está planteando alguna doctrina contemporánea, también esa expresión a mí no me causa, aceptación, no puedo aceptarlo, porque si se dijese que el derecho penal tutela la validez de la norma, podría la norma ser cualquier norma, incluso una norma que no se ajuste estrictamente a los principios elementales que ya he mencionado. Si el derecho penal tuviese como fin sostener la validez de la norma, podría sostener la norma de un Estado totalitario. Tengo que referirme ahora rápidamente a las concepciones del derecho penal, y hay una dicotomía entre
pensar si el derecho penal es de hecho o es de autor. Tengo que hacer una breve referencia a por qué aparece la idea de derecho penal de autor. En la Alemania nazi hubo, obviamente, un sector del pensamiento jurídico alemán que apoyaba la dictadura de Hitler, y ese grupo de juristas intentó transformar el Código Penal alemán no en un Código Penal que sancionase a las personas por los hechos que cometían, por los actos puntuales que cometían, sino por la forma de ser, por la forma de obrar, por su origen racial, religioso, político, etc. Naturalmente, el derecho penal argentino es derecho penal de hecho, lo dice la Constitución, habla del hecho del proceso, no puede ser derecho penal de autor. Esta referencia la hago porque hay que tratar de contrarrestar la posibilidad de que aparezca el derecho penal de autor de una forma solapada. Nosotros en la República Argentina tenemos una discusión que se repite y que se actualiza, que es, por ejemplo, con el tema de la reincidencia. Y bueno, yo no me voy a referir en este momento a esa cuestión puntualmente, pero puede aparecer un resabio de la idea de derecho penal de autor cuando se considera a un sujeto, pasible de alguna sanción penal, que puede ser eventualmente una medida de seguridad y no una pena, pero por su situación en la vida, o sea, lo que ha hecho antes, no lo que ha hecho puntualmente que motiva el castigo en el hecho del proceso al que se refiere el Código Penal. También hay otra dicotomía sobre el derecho penal de culpabilidad y de peligrosidad. Estoy absolutamente convencido, no puede ser de otra manera, que el derecho penal argentino es un derecho penal de culpabilidad. O sea, lo que está reprimiendo, en su caso, es al hombre que ha realizado una acción, que la acción es típica, o sea que encaja en una figura delictiva, que la acción no tiene una justificación que podría eximir al autor de pena, y a su vez que esa actuación típica antijurídica es culpable. O sea, el individuo tiene que responder por la culpabilidad, por la relación que tiene de tipo subjetivo entre el hecho y la sanción. Cuando se habla de la peligrosidad, también es un concepto peligroso, si uno quiere repetir la palabra, porque el concepto de peligrosidad apareció también en la historia penal a raíz de estudios, digamos, de la escuela positiva criminológica italiana, que también tenía una raíz dictatorial. Yo no puedo olvidar que Ferri, uno de los personajes más importantes de esta escuela, fue originariamente socialista y terminó siendo abogado del Duce. Jiménez de Azúa, el que recordaba hace un rato, decía, inclinó su anciana rodilla ante el Duce. Y bueno, en esa época se empezó a hablar de peligrosidad. Garófalo elaboró el concepto de temibilidad, que hoy se traduce como peligrosidad, incluso en el Código Penal argentino. La idea de peligrosidad tiene que desaparecer de nuestra normativa penal y tiene que desaparecer incluso de la sensación que se tiene de cómo resolver los casos penales. Primero porque es imposible, absolutamente imposible, saber si un individuo es peligroso o no, y también es imposible conocer el destino futuro de la actividad del sujeto. En este primer tema, también he anotado los conceptos de derecho penal liberal y autoritario. Son antepuestos, contrapuestos, porque el derecho penal liberal, como su nombre lo indica, está pensando en la libertad y trata de no restringir la libertad,
más allá de lo necesario para la convivencia humana. Y el derecho penal autoritario lo que hace es tratar de reforzar el poder punitivo del Estado para mantener sujetos a los individuos a las concepciones que tiene el régimen político de turno. En cuanto al derecho penal y las relaciones con otras ramas del derecho, la normativa penal, obviamente, en el caso de la República Argentina, consta en el Código Penal y las leyes penales especiales, hasta que, bueno, si se aprueba el anteproyecto de reforma del Código Penal, las leyes penales especiales, por lo menos las más importantes, quedarán incorporadas al Código. Y este es derecho penal, pero el derecho penal tiene relaciones con las otras ramas del derecho, fundamentalmente con el derecho constitucional, porque ninguna normativa penal puede sobrepasar, puede contraponerse a lo que dice la Constitución. Ya sobre ese tema también voy a decir algo más adelante. También tiene relaciones con el derecho civil. Y quiero apuntar un tema que motiva mi preocupación, y además motivaría una reflexión y un estudio más profundo, incluso de mi parte, ¿no? Obviamente, que es que en este momento, en la historia penal argentina, concretamente acá, pero con reflejo obviamente en el resto del mundo, hay una tendencia a que disposiciones, formas de resolver los conflictos que eran producto de la normativa civil, pasen a lo penal. Estoy pensando en el concepto de culpa en los delitos culposos y me estoy dando cuenta que hay una tendencia, incluso jurisprudencial, a extender la idea de culpa penal a lo que podría interpretarse como culpa civil. Concretamente es a raíz de la aplicación del artículo 1113 del Código Civil, que como los juristas saben, ha sido modificado ya hace varios años y le ha sido agregado una disposición que permite obligar a resarcir cuando el daño ha sido producto del riesgo o vicio de la cosa. Se está observando una tendencia a que estas fronteras entre la culpa penal y la culpa civil quedan difusas y que alguien puede castigar, como efectivamente ha ocurrido en algunos casos jurisprudenciales, a algún sujeto que teóricamente y digamos en la tradición jurídica solamente podía ser condenado a resarcir los daños, pero no a ir a prisión. Entonces es también una advertencia sobre un problema penal contemporáneo. En cuanto a las relaciones con el derecho administrativo, es extenso el tema, pero puntualmente tengo que decir que está referido fundamentalmente en lo que estoy pensando a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces también ahí hay una frontera un poco difusa entre lo que es responsabilidad de tipo administrativo y responsabilidad de tipo penal. En cuanto al panorama del derecho penal contemporáneo, se observa, contrariamente a lo que yo pienso que debería ser, una expansión del derecho penal. Esa expansión del derecho penal se está produciendo a través de varios institutos. Por ejemplo, la extensión de las represiones por las llamadas infracciones de peligro abstracto, o concretamente delitos de peligro abstracto. Se está ampliando el espectro del ámbito penal con la ampliación de los conceptos de comisión por omisión. Y bueno, se está ampliando obviamente el espectro penal porque aparecen tecnologías que cuando el Código Penal argentino de 1921 fue sancionado no existían, como Internet, lo que aparecen delitos informáticos, etc. Y además formas de criminalidad organizada que hacen necesario que los estados nacionales a su vez tomen medidas que coordinen la acción en los delitos y organizaciones de alcance transnacional. Acá aparecen entonces
tratados internacionales a los cuales nuestro país ha adherido, algunos de ellos ha adherido, y cada vez que a través de las Naciones Unidas se propone alguna forma de lo que se llama lucha, palabra que no me gusta, pero bueno, enfrentamiento, digamos, con las formas de criminalidad moderna, se produce entonces la ampliación, y se produce un fenómeno que también debo resaltar, que es la mezcla de diferentes concepciones. La República Argentina tiene, bueno, nuestro derecho penal es derecho penal que viene de Roma, pasando por España y además recogiendo tradiciones latinas, pero a raíz de esta ampliación del espectro penal, hoy están penetrando en el derecho argentino instituciones que no eran comunes en la República Argentina. Me estoy refiriendo, y en lo que pienso y conozco, a algunas costumbres jurídicas de origen anglosajón. Y bueno, y por último, para terminar esta primera parte introductoria, tengo que decir, como es obvio, que el derecho penal de fondo, el derecho penal propiamente dicho, tiene una relación estrecha con el derecho procesal penal. O sea, cómo se va a aplicar las disposiciones del Código a un hecho de la vida real. Con lo que también es necesario mencionar que se está produciendo en las provincias argentinas y en el orden nacional también, todo un cambio, primero hacia el sistema acusatorio, después hasta formas de resolución de los conflictos que de alguna manera alteran hasta la estructura del Código Penal, de la ley penal. Las provincias, tengo claro yo, que están recuperando el poder que han delegado a la nación en 1853, cuando reforman sus legislaciones procesales penales y incluyen, por ejemplo, el juicio abreviado, la conciliación. Y bueno, y el último paso que está dando ya en algunas provincias es la incorporación del juicio por jurados. Entonces, el proceso penal o la legislación penal procesal tiene una relación estrecha con el derecho penal, obviamente, porque no es solo arreglar la manera de proceder en un caso así, sino que cualquiera sea la organización procesal, sea de un magistrado único, sea de un tribunal colegiado y sea ahora, en algunas provincias, del juicio por jurado, tiene que aplicar el derecho penal de fondo.